Lucas capítulo 2, vamos a buscar nuestra Biblia, formato papel o formato digital. Por lo general, lo normal, pasa prácticamente alrededor de 18, 20 años aprendiendo, conociendo, preparándose en la vida con el único objetivo y propósito de poder en algún momento determinado ocupar ciertos lugares que traen bienestar, bienestar físico, bienestar económico, bienestar familiar. A partir de los 5 años y hasta los 23, quizás muchos de nosotros, de ustedes, quizás algunos más, otros menos, han dedicado tiempo, han dedicado energía, han dedicado recursos económicos para poder cumplir en el plano natural con toda una formación cultural, académica, intelectual, que de alguna manera, después de mucho sembrar, han podido cosechar el fruto de tantos esfuerzos. Eso ha implicado que muchas veces han tenido que priorizar en su vida, en su carrera, en su caminar, determinados momentos en su vida. Quizás han tenido que postergar cosas que a ustedes les gustaba, que tenía que ver con sus placeres, sus deseos, porque era prioritario ocuparse de aquellas cosas que quizás, ¿no es cierto?, les servían a ustedes para promocionar a un nuevo nivel, ¿sí? Y muchas veces, cuando nosotros llegamos a la iglesia evangélica, cuando nos convertimos al cristianismo, no nos damos cuenta también de la importancia, la suma importancia que tiene el poder crecer. El poder crecer. El poder priorizar dentro del desarrollo de todas las actividades normales y naturales que cada uno de ustedes tienen, priorizar el crecimiento en el ámbito espiritual, porque es lo que le permitirá a usted realmente alabarle y adorarle al Señor en espíritu. Y también le permitirá a usted experimentar de primera mano toda la verdad de Dios revelada en su palabra, pero también le dará las herramientas y las armas necesarias para que usted pueda vencer toda circunstancia, toda aflicción, toda dificultad que a diario seguramente le ocurre, porque no estamos exentos de esas cosas. Pero también ese conocimiento espiritual le permitirá a usted avanzar en ámbitos y en ambientes espirituales, posicionándolo en lugares donde quizás otros anhelan y desean estar, pero usted, por su constancia, por su perseverancia, por su dedicación, por su esfuerzo, por su sacrificio de buscar, de inquirir, de estudiar, de prepararse en el ámbito espiritual,
usted llega. Y ese lugar que usted llega es un lugar de privilegio. Ese lugar que usted llega, no todos llegan. Si nosotros vemos en el mundo natural, no todos son médicos, no todos son ingenieros, no todos son psicólogos, no todos. Hay determinados escalones. Y en el ambiente espiritual también ocurren este tipo de cosas. Dios no tiene hijos favoritos, ¿sí? Dios tiene hijos e hijas. Y tanto los unos como los otros tienen la misma posibilidad y tienen la misma, ¿cómo puedo decir? La misma oportunidad de crecer, de desarrollarse espiritualmente y poder verdaderamente disfrutar de una intimidad y una relación con Dios que no pasa por una mera religión, que no pasa por un mero cumplir ciertas normas, ciertos preceptos, pero sobre todas las cosas, el poder crecer te lleva a posicionarte en un lugar donde vos tenés certeza y convicción de lo que pensás, de lo que decís, de lo que haces, donde estás, sin necesidad de andar preguntándole a todo el mundo si es bueno, si es malo, si es correcto, no es correcto, si me conviene, no me conviene, porque el conocimiento te abre el entendimiento, y cuando tú entiendes algo directamente de la fuente que es la palabra del Señor, entonces eso a ti te da certeza y convicción. Y eres capaz, ¿no es cierto?, de pararte firme aún contra vientos y mareas de pensamiento, sentimientos, estructuras y un montón de cosas más que pueden venir alrededor de tu vida. Por eso mismo Jesús era una persona muy cuestionada. Jesús era una persona muy señalada. Jesús era una persona que los religiosos de su época constantemente lo acusaban, ¿sí? Lo acusaban y buscaban de encontrar alguna falla en él, porque precisamente Jesús, conociendo la verdad de Dios, se movía en esa verdad de Dios, rompiendo muchas estructuras religiosas de su tiempo. Si en el plano natural somos capaces de invertir tanto tiempo, tanta energía, tanto dinero, ¿sí?, para alcanzar un cierto estatus, un cierto reconocimiento, ¿cuánto más tendríamos que hacerlo nosotros en nuestro ambiente espiritual? ¿Cuánto más? Porque en la medida en que nosotros conocemos la verdad, somos libres. Y lamentablemente en las iglesias evangélicas también hay mucha gente que no vive completamente su libertad en Cristo Jesús por falta de conocimiento, por falta de inquirir en la palabra, por falta de estudiar, por falta de buscar esa verdad de Dios en su palabra. Siempre es más fácil preguntarle al vecino, ¿sí?, que ir a investigar y que ir a buscar. Pero el Evangelio de San Lucas, el médico amado, nos presenta a nosotros un desafío, nos da un reto, pero también nos da un modelo al cual nosotros tenemos que imitar, al cual nosotros tenemos que seguir. Pablo decía: imíteme a mí como yo imito a Cristo, ¿sí? Entonces quiero que me acompañes, Lucas capítulo 2, verso 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios
y los hombres. No es cualquier persona a la que Lucas está nombrando en este pasaje. No es cualquier persona, es Jesús. Jesús el Hijo de Dios. Jesús el Salvador, Jesús el Señor, Jesús el Sanador, Jesús el Proveedor, Jesús el Emanuel, Dios con nosotros. Si este Jesús, siendo lo que es, tenía la necesidad implícita en su ser de crecer, la pregunta para nosotros ¿es necesario que nosotros crezcamos también? ¿Es necesario que nosotros apostemos a nuestro crecimiento? ¿Es necesario que nosotros hagamos algo para crecer? Si el Dios creador de los cielos y de la tierra, estando en la tierra, en su humanidad, vio la necesidad y la conveniencia de crecer, ¿cuánto más nosotros? Y dice que Jesús crecía. Y si tú y yo queremos experimentar nuevos niveles de bendición, de fortaleza, de prosperidad, de protección, de lo que tú quieras, llámale, de la bendición de Dios en tu vida, en todos los aspectos, es necesario que desarrollemos ciertas disciplinas espirituales, porque esas disciplinas espirituales son las llaves que nos abren las puertas en el mundo espiritual. Sin crecimiento, hermanos queridos, nunca podremos nosotros disfrutar la vida plena y abundante a la que el Señor nos ha llamado. Por eso en algún momento el apóstol Pablo le supo decir a la iglesia: yo estoy listo para darles alimento sólido. Estoy listo para darle cosas que ojo no vio, oído yo. Estoy listo para transmitirle cosas grosas, podríamos decir. Pero tristemente, debido, dice, a la situación de ustedes, tengo que seguir dándole leche. Tengo que seguir dándoles leche. Porque sus sentidos todavía no están preparados para recibir nuevas revelaciones para su vida. Dice que Jesús crecía primero en sabiduría. En sabiduría. Sabiduría es la capacidad interna que Dios da a todo hombre y a toda mujer para poder aplicar un conocimiento previo adquirido mediante un proceso de enseñanza-aprendizaje. Sabiduría no es tener conocimiento. Sabiduría no es tener mucha información. Sabiduría no es saberte y recitar los salmos de memoria o versículos de memoria. Sabiduría es la capacidad de aplicar aquello que tú has aprendido
en el Espíritu y por el Espíritu en diferentes momentos de tu vida. Especialmente cuando las noches son oscuras, cuando las aflicciones llegan muy seguidas sobre nuestra vida, cuando parece que todas las puertas se cierran, cuando de pronto pareces que todos te han dejado y se han olvidado de ti. Entonces Jesús dice que Él crecía en sabiduría. Nos habla de una necesidad constante de buscar la verdad. Una necesidad constante de buscar la verdad. No lo que dicen, no lo que piensan, no lo que sienten, sino la verdad. La verdad de Dios, que te permite evaluar todas las cosas que te suceden y tomar las decisiones correctas sin necesidad de tener que preguntarles a otros si lo debes de hacer o no. Porque el mismo Espíritu Santo de Dios te convence, te enseña y te muestra por medio de la palabra. Por eso Apocalipsis decía: os recomiendo que compren de mí colirio, para que pongan sobre vuestros ojos, para que ustedes puedan ver. Y el salmista dijo: Señor, abre mis ojos a las maravillas de tu ley. Para poder luego aplicar eso, lo que tú me enseñas, a todos los aspectos de mi vida humana. No solamente en lo religioso. No solamente en lo religioso. En todos los aspectos humanos. Hacerte dependiente de la sabiduría requiere una búsqueda y un aprendizaje constante. ¿Me escuchó? Hacerte dependiente de la sabiduría requiere una búsqueda y un aprendizaje constante. Fíjense en lo que dice Proverbio capítulo 12, verso 1. Para poder aplicar sabiduría, primeramente tengo que tener instrucción. Para poder aplicar sabiduría, primeramente tengo que tener conocimiento. Para poder aplicar sabiduría en todas las cosas de la vida, primero tengo que tener información. Porque si no tengo estas cosas, difícilmente yo pueda aplicar sabiduría. Proverbio 12:1 dice: el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Eso significa que tienes un espíritu educable, que tienes un espíritu enseñable. Eso significa que no eres sabio en tu propia opinión. Eso significa que te das cuenta de que en este mundo espiritual que hemos venido desarrollando los días jueves, en el cual estamos sumergidos, necesitamos instrucción, necesitamos conocimiento, necesitamos aprendizaje de la palabra para luego, por el Espíritu, poder aplicar esos conceptos a las cosas que a diario nos suceden. Para poder discernir los espíritus que se mueven alrededor de nuestras vidas. Discernimiento es conocimiento. Muchas veces vemos que decimos: el Señor da espíritu de discernimiento, y oramos: Señor, dame espíritu de discernimiento, dame espíritu de discernimiento. Y creemos que va a venir un espíritu y se va a meter sobre nosotros, como hacen los brujos, los adivinos, que adivinamos la cosa. Espíritu de discernimiento es tener la capacidad de reconocer lo equivocado de lo verdadero,
pero por el ejercicio de la verdad. Por el ejercicio de la verdad. Entonces, si tú amas la sabiduría, vas a amar. Perdón, si tú amas la instrucción, es porque tú amas la sabiduría. Quieres ser un hombre o una mujer sabio. Sabio para invertir tu dinero, sabio para llevar adelante tu matrimonio, sabio para establecer tus relaciones, sabio. Pero dice Proverbio 21:16, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría, o sea, el hombre que en sí mismo determina apartarse, no como el otro dice que ama la sabiduría porque ama la instrucción, pero este dice que el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de ¿quiénes? De los muertos. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Quien no conoce no puede aplicar sabiduría. ¿Por qué? Porque está muerto. Está muerto en su conocimiento, está muerto en su entendimiento. Por eso Jesús dijo: amarás a Dios con toda tu mente, con la capacidad de entender, comprender, racionar todo lo que sucede a tu alrededor, pero no desde una instrucción y un conocimiento del mundo y del sistema que te rodea, sino una instrucción y un conocimiento que viene de la palabra del Señor para tu vida. Quien desecha la instrucción, quien desecha el conocimiento, quien se aparta del camino de la sabiduría, dice Proverbio, vendrá a parar en la compañía de los muertos. Y muchas veces sucede eso en las congregaciones. Están muertos. Están muertos. Muerto a la revelación que Dios quiere darte, muerto a la iluminación del entendimiento que Dios quiere darte, para posicionarte en otros lugares en tu vida espiritual. Porque así como has comenzado en un jardín de infante y has terminado en un 5º año de universidad, así también tiene que ser tu crecimiento en el ambiente espiritual. No toda la vida puede estar en el jardín de infante de lo espiritual. No toda la vida puede estar en el 1er grado de la escuela del nivel espiritual, el 2º grado. Y lo triste, muchas veces pasa lo mismo que pasa en el mundo natural. Se abandona los estudios. Se deja de estudiar. Por eso el que se aparta del camino de la sabiduría va a parar en compañía de los muertos. Pero fíjese lo que dice Proverbio 3:13. Bienaventurado, doblemente feliz, el hombre que haya la sabiduría. Ser sabio te trae doble caudal de felicidad sobre tu vida. Te libra de dolores, te
te libra de equivocaciones, te libra de errores, te libra de camino de impío, de silla de escarnecedores, te libra de malas decisiones, te libra de malas inversiones. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. O sea, el que ama la instrucción, el que decide invertir tiempo, energía, fuerza, capacidades. Yo hoy veo un Facundo que cuando comenzó, el Facundo de ayer no es el Facundo de hoy en la administración con su instrumento, no es el mismo, porque seguramente dedicó tiempo, invirtió tiempo, dejó de hacer otras cosas, aprendió, recibió la instrucción quizás de su papá, o quizás por vía internet o de otras personas. Bienaventurado es el hombre que haya la sabiduría. ¿Por qué? Eclesiastés 7:23. Fíjense en el Antiguo Testamento. Eclesiastés 7:23. ¿Por qué es bienaventurado el hombre que haya la sabiduría? Porque la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. El hombre sabio vale por 10. El hombre sabio vale por 10. Y no doyas cualquiera, 10 poderosos, dice. El hombre sabio. Por eso Jesús dijo que el hombre sabio edifica su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. El hombre sabio. El hombre sabio gobierna bien su casa. El hombre sabio cumple con su rol de hombre, de sacerdote, de proveedor, pero no como una necesidad que le imponen, sino porque es algo que debe de hacerlo. Un hombre sabio vale más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Aleluya. Pero ¿cómo hago yo para llegar a ese nivel? Ama la instrucción. Ama el conocimiento, ama el discipulado, ama la enseñanza. Hoy hay un montón, ¿no es cierto?, de aprendizaje formal, pero también hay un montón de aprendizaje informal. Que en tu casa mediante el internet puedes investigar, puedes estudiar, puedes crecer. Jesús crecía en sabiduría y en estatura.
Sería lindo ver en la estatura que yo tengo cuánto he crecido yo en sabiduría. Porque qué importante sería que la misma cantidad de crecimiento en estatura que tengo lo pueda tener también en sabiduría. Pero hay algo interesante. Dice luego el pasaje que él crecía en sabiduría y en estatura. Y luego dice, y en gracia para con Dios. Eso nos habla de una intimidad, nos habla de una dependencia, nos habla de una sumisión, nos habla de una aceptación, nos habla de obediencia, de devoción para con Dios, para con su Padre. No seamos como Pablo dijo en algún momento en Atenas, mirando a la gente a su alrededor y mirando allá un altar que decía al Dios no conocido. Muchos en ese lugar adoraban a ese Dios no conocido. Y Pablo dijo, ese Dios que ustedes no conocen, ese es el Dios que yo adoro. Porque es un Dios que conozco. Porque crezco. Porque crecí en devoción, en intimidad con Él. Muchas veces pasa que aún dentro de las iglesias evangélicas, muchos siguen alabando y adorando a un Dios no conocido por ellos mismos. Alaban y adoran al Dios conocido por el resto de la congregación. Porque este aplaude, yo aplaudo. Porque este grita, yo grito. Porque ahora, ¿por qué? Por esto. Y creo que la preocupación más grande que Dios puede tener sobre sus hijos es que sus hijos le conozcan, ya que Él ha hecho todo lo posible para darse a conocer a sus hijos. Nadie puede decir, yo no puedo conocer a Dios, porque Dios está vedado para mi visión, Dios está vedado para mi búsqueda. No. La palabra del Señor dice, buscadme y viviréis. Buscadme. Preguntadme por las cosas por venir. Conóceme. Si en algo has de alabarte, si en algo has de glorificarte en esta tierra, no es porque eres un cristiano prosperado, bendecido, esto y esto. No, tienes que alabarte y gozarte por conocerme y por entenderme, dice el Señor. Pero para que logres conocerme y entenderme, primero tienes que aprender a amar la instrucción. Tienes que aprender a amar el discipulado, el conocimiento de la verdad de Dios. ¿Sabe por qué mucha gente va al pastor a preguntarle cosas? O a los líderes a preguntarles cosas, porque todavía tienen metido acá adentro, ¿no es cierto?, la imagen del Antiguo Testamento. El sacerdote entraba a la presencia del Señor, hablaba con el Señor y el sacerdote salía y le decía al pueblo, esto es lo que dice el Señor.
Pero hoy tú tienes un sumo sacerdote sentado a la diestra del Padre. Y no hay lugar santísimo. Y no hay velos, y no hay puertas, y no hay pared, no hay nada. Los cielos están abiertos. Y por eso la palabra del Señor dice: acércate a Dios con confianza. Acércate, conócelo. Crece en gracia para con Dios. Crece en intimidad. Crece en devoción. Crece en entrega. Crece. Si ayer le diste 1, hoy dale 2. Y no te estoy hablando de dinero, te estoy hablando de tu vida. Si ayer le diste el control del 5%, hoy dale el control del 6% de tu vida. Crece. Avanza en tus niveles espirituales. Porque si te estancas, corres el riesgo de ser como esas olas del mar que por el viento es llevada de uno a otro lado. Y lamentablemente hoy las corrientes doctrinales y de enseñanza que hay alrededor nuestro son muchas veces, como decía el jueves pasado, doctrina de demonios, falsas enseñanzas. Conoce, crece en gracia para con Dios. Pero también dice la palabra que Jesús crecía en gracia para con Dios y los hombres. Por eso cuando a Jesús le preguntaron: Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Él dijo: ama a Dios. Y luego dijo: ama a tu prójimo. Entonces también tienes que crecer en gracia para con tus hermanos, para con los hombres, para los que están a tu alrededor. Eso no habla de que tenemos que ser personas sociables, tenemos que ser personas empáticas, tenemos que ser personas de favor a aquellos que están a nuestro alrededor. Jesús dijo: yo no desecho a nadie. Porque el crecer en mi gracia para con Dios, también puedo crecer en gracia para con los hombres. No desecho a nadie. Yo puedo estar junto al rico como puedo estar junto al leproso, decía el Señor Jesús. No discrimino a nadie. Y cuando nosotros no crecemos en gracia para con los hombres, lamentablemente pasa y ocurre en las iglesias. Vemos congregaciones divididas en el ánimo, divididas en el amor, divididas en el perdón. Cuando el Señor Jesús en su oración nos enseñó que seamos uno. ¿Sí o no? Que seamos uno. Que amemos a nuestro hermano, que amemos a nuestros prójimos, que amemos a los hombres, que amemos a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Aunque Jesús era único en cuanto a su desarrollo, Él experimentó la misma progresión que nosotros. Él tuvo que decidir crecer. Él tuvo que decidir crecer. Él tuvo que decidir avanzar. Y por eso mismo es que Él en la cruz del Calvario, Él pudo decirle: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso mismo Él pudo ir a buscar a Pedro y decirle: Pedro, ¿me amas? Por eso mismo Él pudo decirle a Tomás: Tomás, mete tu mano, mete tu dedo y ya deja de ser incrédulo y cree.
porque creció en el conocimiento de los hombres. Y cuán importante es que tú conozcas al que está a tu lado. Conozcas cómo piensa, cómo siente, cómo vive. Que te tomes un tiempito para conocer su historia de vida. Porque muchas veces pasamos más tiempo con la gente afuera que el tiempo que tenemos que pasar entre hermanos. Jesús decidió crecer. Él creció física y mentalmente. Él se relacionó con Dios, su Padre, y con todas las personas a su alrededor. Y en ese crecimiento Él pudo experimentar de la sabiduría que le llevó a vivir una vida balanceada, equilibrada, para poder alcanzar el propósito y cumplir la obra para la cual Dios lo había enviado a esta tierra. Mire a Jesús un momento, mire a Jesús como un bebé en el pesebre. Trate de visualizar a Jesús como un bebé en el pesebre. Ahora mire a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué lo llevó a ese lugar? ¿Qué lo llevó de ser un bebé a convertirse en Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Qué? El crecimiento. El crecimiento. La sabiduría. Mi hermano querido, la perseverancia en la práctica de disciplinas espirituales te permitirán sobrepasar la media operante en la sociedad, en la congregación, en tu familia, donde tú quieras. ¿Le fue fácil a Jesús? No. ¿Le es fácil en el mundo natural a una persona llegar? No. ¿Es fácil en el ambiente espiritual llegar? No. Pero mis queridos hermanos, lo fácil nunca perdura. Lo fácil nunca se valora en la dimensión y el valor que corresponde. Por eso en este año 2025, que ya vamos recorriendo, ¿cuántos días? A ver, 26 días. Ya hemos gastado 26 días. Ya hemos gastado 26 días. Escucha el consejo de vosotros también. Casa va Padre, hermanos, amigos que nos visitan, nos escuchan. Poniendo toda diligencia, prontitud, apuro, rapidez, urgencia. Poniendo toda diligencia.
Por esto mismo, añadid a vuestra fe oración. Lleva tu fe a otro nivel. No puedes permanecer y seguir siendo un hombre y una mujer con una fe primaria. La fe que te sirvió para el perdón de tus pecados y para que tu nombre fuera inscrito en el libro de la vida. No te puedes quedar en esa fe. Tu fe tiene que llegar a un nivel donde aquello que Jesús dijo, entonces le dirás al monte, córrete, échate a la mar, y el monte ¿qué pasará? Se correrá, se echará a la mar. A ese nivel de fe, donde lo imposible se hace posible en tu vida. Pero la fe no es solamente un asentamiento intelectual. La fe es el fundamento donde se debe edificar toda tu vida espiritual. La fe es la base. La fe es el comienzo. Pero yo no te veo habitar a vos en una casa donde solamente tienes los cimientos. Tus casas tienen paredes, techos, vigas, ventanas, puertas. ¿Sí o no? Porque lo has hecho un lugar cómodo, agradable, un lugar de habitación para ti, un lugar de seguridad, un lugar de habitación. Pero comenzaste en los cimientos. La fe comienza así, es el cimiento. Pero esa fe tiene que crecer, y fíjense en lo que dice el apóstol Pedro: añadid a vuestra fe virtud. No voy a hablar sobre estas cosas en esta noche, quizás otro domingo lo haga. Pero te quiero desafiar por la palabra a que ames la sabiduría, a que busques la sabiduría, que no deseches el conocimiento, que no deseches la instrucción. Si quieres ir a nuevos niveles, no deseches la instrucción. No abandones lo que un día has comenzado. Añade a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Crece, 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 dice el Señor. No te quedes, no te estanques. Verso 8, fíjense en lo que dice la palabra. Porque si estas cosas, el crecimiento está en tu vida, ¿y qué más dice? Y abundan. No es solamente pan de hoy y hambre de mañana, es pan para hoy, pan para mañana y pan para pasado mañana. Abundancia. Si estas cosas, estas ganas, este ímpetu, este deseo de añadir, de crecer, de crecer, de crecer en estas cosas están en ti, no te dejarán estar ocioso y sin fruto. ¿Quieres manifestación del fruto del Espíritu Santo? Crece. Quiere decir que todo lo demás que hacemos en añadir en el mundo natural, perdóneme, la palabra dice que es ociosidad. Que aunque le hace bien al alma y le hace bien al cuerpo y nos posiciona en determinados lugares, lo mejor es crecer
en las cosas del reino de Dios. Entonces no estarás ocioso ni sin fruto. ¿En cuanto a qué? Dice, al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de su antiguo pecado. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Un sabio difícilmente caiga, tropiece, difícilmente. Hay más probabilidades que un sabio no caiga que a un necio no caiga, se equivoque, le erre en el camino. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quieres más? Crece. ¿Quieres disfrutar más? Crece. ¿Quieres tener más? Crece. Verso 12. Por esto yo no dejaré de recordarlo siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Por esto yo no dejaré de recordarlos las mismas cosas. Añade a tu fe. Añade a tu fe. Mi hermano, estas acciones que el apóstol Pedro está nombrando no suceden por su propia cuenta ni son opcionales. Debemos trabajar cada uno de nosotros arduamente para llevarlas a cabo y que formen parte de nuestra vida cristiana. Añade a tu fe, porque esa fe necesita ser sólida, necesita ser convincente. La fe no es solamente creer, porque los demonios creen y tiemblan. ¿Me escuchó? La fe no es solamente creer, la fe es estar convencido a través de la instrucción, a través del conocimiento, a través, ¿no es cierto?, de la enseñanza de la palabra que viene a mi vida, de que lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy viviendo es correcto ante los ojos de Dios. Aunque todo a mi alrededor digan que no. Piensa en Jesús, cuestionado. ¿Por qué entraba a determinados lugares? ¿Por qué se juntaba con determinadas personas? ¿Por qué no cumplía ciertas tradiciones religiosas? ¿Por qué andaba con determinada gente? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué no se lavaba la mano? ¿Por qué? Piensa en Jesús. Cuando usted crece, usted es libre y puede experimentar la verdadera libertad a la que Jesucristo le ha llamado. Por eso, mi hermano, mis amigos, que lo que viene por delante sea un nuevo tiempo en donde hagas lo que tienes que hacer incluso cuando no tengas ganas.
Si esperas ganas para hacer las cosas, las ganas nunca vendrán. Si esperas tener ganas de, chao, fuiste. Aún sin ganas, tienes que hacer las cosas porque la disciplina es el puente entre tus metas y tu realidad. Cuida lo que consumes, desde los alimentos hasta los pensamientos. Cuida de lo que consumes, de las personas que están a tu alrededor. Cuida lo que consumes de las redes sociales. Porque a la larga todo terminará afectando tu energía y tu enfoque. Cuidado con lo que consumes, sé sabio. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Viene un joven a decir, pastor, ¿me puedo tatuar? Todo te es lícito, pero todo te conviene. Mira, no sé, que el Señor. No toleramos al tatuado, pero toleramos al mentiroso. Toleramos al egoísta. Toleramos al que se vanagloria. ¿O no? Nunca dejes de aprender en todos los aspectos de la vida. Nunca dejes de aprender. El otro día veía en las redes sociales un hombre que para ganarse la vida buscaba cosas en el basurero, en el basural. Hombre grande. Y un día fue desafiado a estudiar por otra persona. Y ese hombre aceptó el desafío. Y de estar escarbando basura en el basural, ahora escarbaba expediente en su bufete porque se había recibido de abogado. Nunca es tarde para aprender. Y cuánto más en lo espiritual, cuánto más en las cosas del Señor. El conocimiento te posiciona donde muchos quieren llegar, pero no son capaces de invertir el tiempo de la lectura, la meditación y la apropiación de la enseñanza. ¿Cuántas veces vino alguien, no es cierto, y usted le dijo, arreglame esto? Vino él y hizo tic, 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 listo, ya está, 20,000 pesos. Y vos le dices, ¿qué? ¿20 hiciste así? No, no te cobro el tiempo, te estoy cobrando el conocimiento que yo tengo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No deseches el conocimiento. Te posiciona en otros lugares. Ten una visión clara de ti misma, de lo que quieres lograr y por qué quieres lograrlo. ¿Te conoces a ti mismo? Reconoce tu fortaleza, reconoce tus debilidades. Potencia tu fortaleza, pero cubre en el amor del Señor y en oración tus debilidades para que el Señor las cambie. Aprende a controlar tus emociones, tus pensamientos, tus deseos. Ser impulsivo puede y va a destruir tus avances, tus logros. Dominarte a ti mismo es la clave de una cosecha abundante. Y eso es sabiduría. Eso es sabiduría. El espíritu de dominio propio es aplicar sabiduría a situaciones que te están sacando de quicio.
que te están poniendo las canas blancas, diríamos, que te están dando vuelta a tu casa. Aprende a practicar la gratitud por lo que tienes, mientras trabajas por aquello que todavía no. Sea agradecido por lo que tienes. Y mientras, extiéndete a buscar aquello que todavía no tienes y que anhela y desea tu corazón. Mis hermanos, Dios nos ha ungido con su Espíritu Santo. Dios nos ha dado su poder para que podamos cumplir con todas nuestras responsabilidades. Dios nos ha dado la posibilidad de aprender de su palabra y crecer si es que cada uno de ustedes quiere hacerlo. Mi espíritu os enseñará, dice el Señor. Mi espíritu les mostrará, mi espíritu les revelará, mi espíritu. Y el Señor te ha ungido con ese Espíritu Santo. Es importante que seamos capaces de entrar en una dimensión de disciplina, de perseverancia, de búsqueda, de amar la instrucción. Mi hermano, la grandeza se construye con hábitos, no con excusas y efímeros sueños. Yo tengo un sueño y se lo comparto, yo tengo un sueño, pero todavía sigo soñando. Y en algún momento tengo que dejar de soñar y ponerlo en práctica. Yo quiero aprender a tocar bien la guitarra, con punteos y con... Vivo descargando tutoriales de cómo hacerlo, video, pentagrama, un montón de cosas. Tengo todo, tengo los sueños, tengo eso, está perfecto. Pero me faltan dos cosas fundamentales. ¿Cuáles? Primero la guitarra. No tengo guitarra. Tengo que comprarme una guitarra, ¿sí o no? Tengo que hacer una inversión. ¿Y me falta qué? La práctica. Que no puedo practicar si no tengo guitarra. Mira el que está al lado y decirle, ¿vos qué tenés? ¿Sueños o realidades? Mi hermano querido, les repito, la grandeza se construye con hábitos, no con excusas y efímeros sueños. Mateo 7:14. Pueden pasar los músicos, terminamos. Mateo 7:14. Miren lo que dice la palabra del Señor allí. Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta, ¿y qué dice? Y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Llévelo a este otro plano. El camino menos transitado por el hombre, tristemente, y aún dentro de las iglesias evangélicas, es el camino angosto. Y aquí no le estoy hablando de manera de vestir, de todo. El camino angosto, que es el camino de la perseverancia, que es el camino de la constancia, que es el camino del compromiso, que es el camino de la dedicación, que es el camino del sacrificio,
que es el camino de priorizar lo que verdaderamente tiene valor para mi vida, no hoy, sino hoy, mañana, pasado y allá la vida eterna. Entonces muchos prefieren el camino ancho. Y se pierden de encontrar y de vivir en su vida diaria todas las realidades del reino de los cielos, de la manifestación del fruto del Espíritu, de ver a los enemigos retroceder, de ver las tinieblas esparcirse, de ver la provisión de Dios, de ver la fortaleza de Dios, de ver la dirección de Dios, de ver el cuidado y la protección de Dios, no de tanto en tanto, sino todos los días de su vida. Angosto es el camino. Más de 20 años has dedicado para tu crecimiento y tu formación cultural. ¿Escuchas? Y tenías que ir con lluvia, sin lluvia, en frío, no frío. Un tiempo te tocó ir a la mañana, después otro tiempo te tocó ir a la tarde. Pero ibas. Ahora, en tu crecimiento espiritual, no llueve, no hace frío, no me cambiaron la hora, no es que es muy tarde, no es que es muy temprano, no es que hace calor, no es que hace frío, no es que ya estoy aburrido, ya estoy cansado. Bienvenidos sean las congregaciones que tienen un día como nosotros para un discipulado formal, congregacional. Pero eso no basta. No basta. Todos los días usted tiene que crecer. Todos los días. Un simple ejemplo. Usted lucha con la mentira. Estudie lo que la palabra del Señor dice de la mentira. Estudie en profundidad lo que la palabra del Señor dice de la mentira. Vea las consecuencias. Vea el dolor que trae. ¿Usted quiere prosperidad? Investigue la palabra del Señor. Estudie qué significa la prosperidad. Porque si la prosperidad es como dicen un montón de evangelistas modernos aquí, ¿no es cierto?, de esta parte del continente, ¿qué podemos decir entonces de los hermanos que están en África, en India, que viven en miseria, en pobreza? ¿A Dios no prospera en aquel lugar? Porque aquí nomás, en el norte, aquí hay la prosperidad, aquí hay la plata, aquí hay esto, errores, equivocaciones. Dedique tiempo para su crecimiento espiritual, mi hermano. Encuentre en el Señor el coraje para ser diferente, para desafiar las expectativas de los demás y trace su propio camino hacia un crecimiento en todas las áreas de su vida. Sea parte de ese 1% que termina lo que empezó. Porque para terminar lo que empezó requerimos compromiso, determinación y una mentalidad de entrega día a día. No nos conformemos a una mediocridad espiritual, a una mediocridad de alma, ni física, ni social. Seamos la excepción. Como hijos de Dios estamos llamados a alcanzar las metas.
Estamos llamados a alcanzar la tierra que fluye leche y miel. Pero eso requiere pasión, requiere perseverancia en cada uno de nosotros. El Señor está contigo. El Señor va contigo. El Señor te ha dado todos los insumos. ¿Para qué? Para que tu luz brille. Y cuando tú empiezas a brillar en el conocimiento y el conocimiento de la palabra del Señor, comienzas a aplicar sabiduría. Entonces no necesitas andar reprendiendo a nadie, porque la misma luz de Cristo brilla con tal intensidad que las tinieblas comienzan a retroceder. Porque las tinieblas no pueden contra un hijo de Dios. Las tinieblas no pueden contra un hijo de Dios. Aleluya. Cierra tus ojos un momento. El que ama la instrucción ama la sabiduría. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Pero bienaventurado el hombre que haya la sabiduría, porque la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Sobre todas las cosas, adquiere sabiduría. Sobre todas las cosas, adquiere sabiduría. Ama la sabiduría. Abraza la sabiduría. Entrégate a la sabiduría. Aleluya. Mi hermano Oscar, por favor.